Bueno, pues aquí estoy para compartir algo que el Señor ha puesto en mi corazón. Le doy gracias por darme este privilegio. La verdad es que me da mucho respeto siempre compartir la palabra. Desde abril que tuvimos la última vigilia, por la mañana estaba leyendo un texto en Isaías 40, que es el del que voy a hablar hoy, y el Señor atrapó mi corazón. Una vez y otra vez me volvía a este texto. Y creo que es algo, que aquí hay un mensaje que el Señor quiere para nuestra comunidad. Lo voy a dar en 2 veces porque hoy este pasaje se me queda muy grande y era demasiado. Y veía que no podía darlo en una sola vez, así que lo daré en 2 veces. Y esta es la primera parte. Sé que no es nada nuevo para la mayoría de nosotros que llevamos años en el Señor, pero sí creo que es algo que el Señor quiere que recordemos en este tiempo. Y si nunca lo has oído, pues que sea de bendición también para ti. Vamos a orar primero para que sea el Señor el que haga su obra a través de la palabra. Te damos muchas gracias, Padre, porque nos da el privilegio de tener tu palabra que es viva, que es eficaz, Señor, que hace la obra para la cual tú la envías. Y en esta hora te pedimos, Señor, que tú uses tu palabra para consolar nuestros corazones, para darnos esperanza, para renovar nuestra fe, y que lo que tú quieres dar a cada uno, Señor, que tengamos el corazón abierto y dispuesto para recibirlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, no sé cómo es la costumbre de hablar en tu familia. Si soléis hablar muy bajito o normal, o habláis a voces. Aquí en el sur lo más seguro es que hablemos un poquito alto de tono, sobre todo si queremos que nos escuchen, ¿no? Mi padre solía decir que si los padres hablan a voces a los hijos para que le hagan caso, pues va a llegar un momento que se acostumbrarán a las voces y ya no le harán caso, ¿no? Entonces, cuando damos voces, normalmente es con la intención de que se nos escuche, ¿verdad? Queremos dar a conocer algo importante y queremos que se enteren. El dar voces puede hablar de un peligro o también puede anunciar una buena noticia que será motivo de alegría. Cuando en la Biblia se utiliza estas palabras de da voces, levanta la voz, en un contexto profético, en este caso la voz del profeta es como si fuera la voz de Dios. O sea que esta voz tiene autoridad porque viene de Dios, es verdadera y se va a cumplir. Si podéis buscar en Isaías 40, del 1 al 11, dice: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo se ha cumplido ya, que su pecado está perdonado, que ya ha recibido de manos del Señor el doble por todos sus pecados. Voz de uno que clama en el desierto: preparad un camino al Señor, nivelad una calzada en la estepa a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, que lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Entonces se manifestará la gloria del Señor y toda la humanidad la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Voz que decía: da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopla en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. La hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, mensajera de Sión. Levanta con fuerza la voz, mensajera de Jerusalén. Levántala sin temor. Di a las ciudades de Judá: ved aquí a vuestro Dios. El Señor vendrá con poder y su brazo dominará. Su recompensa viene con él y su recompensa lo precede. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos, junto a su pecho los llevará y pastoreará con ternura
a las recién paridas. Isaías es un libro profético y los libros proféticos tienen una peculiaridad que es importante conocer para que podamos darle una buena interpretación. Hay mensajes que tienen no solo un cumplimiento, sino 2, 3 y hasta 4 cumplimientos. Y este es uno de ellos, aunque yo no voy a profundizar en todo esto. Pero sí que además tiene una aplicación para nuestros días. Este mensaje fue escrito para ellos, pero el Espíritu Santo también nos habla hoy a través de ellos. Aquí en Isaías, en este texto que hemos leído, encontramos cómo repetidamente Dios quiere dar a conocer un mensaje de consuelo y esperanza para su pueblo. ¿Pero por qué? Voy a explicar un poquito el contexto. El pueblo de Israel se dividió en 2 reinos, como solemos hacer el ser humano, que nos dividimos constantemente, pues ellos se dividieron también. El reino del norte eran 10 tribus y el reino del sur, Judá y Benjamín, parte de Benjamín. Entonces el pueblo del norte ya fue llevado cautivo por su desobediencia. Dios había estado avisando desde hacía muchos siglos que si ellos se apartaban de los mandamientos de Dios, ellos serían corregidos, igual que un padre corrige a su hijo. Entonces el reino del norte fue llevado cautivo por el imperio asirio. Y ahora el reino del sur, que es de donde viene el pueblo judío, Dios le había ido advirtiendo por medio de los profetas que ellos serían conquistados igualmente que lo habían sido sus hermanos si ellos no se arrepentían de su maldad. Entonces la primera parte del libro de Isaías, este es el mensaje que Dios le da a su pueblo. Deben arrepentirse y siglos tras siglos Dios le habla a su pueblo en este sentido. Pero a partir de ahora, a partir del capítulo 40, que es llamado el libro de la consolación de Israel, Dios le envía un mensaje de consuelo y esperanza. Y hoy quiero compartir algunas cosas que creo que el Señor quiere que recordemos, y son 2 cosas que aprendemos de Dios y 2 actitudes que nos toca tener a nosotros. La primera es que Dios habla y nosotros debemos escuchar. La segunda es que Dios restituye y nosotros debemos creer. Dios habla. Cuando leí este mensaje me llamó la atención las veces que reitera la necesidad de que den el mensaje a voces. Decirle a voces, voz de uno que clama en el desierto, voz que decía, da voces, levanta con fuerza tu voz. Hoy día, si queremos que todo el mundo se entere, pues bueno, usamos las redes. Por ejemplo, TikTok. Alguien que tenga muchos seguidores pone un mensaje, pone un vídeo y alcanza a miles de personas, ¿verdad? Pero entonces no había nada de esto. Tenían que buscar lugares altos, con una buena acústica, con una buena voz y dar voces. Entonces, en este sentido, en lo que estamos leyendo, el énfasis que vemos es porque Dios tiene interés de que este mensaje llegara y fuera escuchado. El corazón del pueblo está herido. Necesita que le hablen al corazón y por eso envía profetas a lo largo de todo el proceso, antes del exilio, durante el exilio e incluso en la vuelta del exilio. Y habla en plural, hablad, pero si él está hablando a Isaías, pero hay una comunidad de profetas que Dios está utilizando en todo este tiempo para hablar al pueblo, pero el pueblo no escucha. Pero Dios no se queda callado y sigue hablando. Y todos estos libros que vemos en la Biblia de profetas, Miqueas, Jeremías, Ezequiel, Daniel y otros gobernadores y sacerdotes como Esdras, Nehemías, Josué, Zorobabel y luego después del exilio Ageo y Zacarías. Y a todos ellos les manda que den este mensaje y que se aseguren que les llegue de forma que restaure su fe y su confianza en la palabra de Dios. No es cualquier mensaje. Es un mensaje que necesitan escuchar y creer para tener esperanza y consuelo en medio del exilio. Así que el mensaje es uno, que Dios lo volverá a llevar a su tierra y cumplirá su propósito en ellos.
porque Dios no iba a dejar de cumplir su palabra. Él le prometió a Abraham, como antes ha leído Beatriz, que él formaría un pueblo de su descendencia y de su descendencia vendría el Salvador que salvaría a toda la humanidad. El pueblo del norte fue llevado cautivo y se perdió. Ellos podían pensar, ¿nos pasará lo mismo a nosotros? Por eso Dios tiene que reiterar una y otra vez, os volveré a llevar a vuestra tierra. Así que el propósito de Dios se iba a cumplir. Su tierra era una tierra que les daba identidad como pueblo, porque las promesas de la venida del Rey Salvador estaban ligadas a esa tierra. Estando en el exilio, tenían que vivir con gente extraña, costumbres extrañas, costumbres muy paganas, y podemos imaginar lo que significa esto, y en medio de gente que los menospreciaba con otras costumbres. Tenían tanta esperanza frustrada, tantos sueños que Dios le había dado sin cumplir, familias que habían sido rotas, familias muertas, o sea, familiares muertos, e hijos e hijas esclavizadas, como por ejemplo Daniel y sus amigos. Esto me ha hecho ver la historia de Daniel y sus amigos desde otra perspectiva. Eran los hijos de los exiliados. No era justo. Ellos iban a pagar la consecuencia de los pecados de sus padres. Incluso vemos que dentro del mismo pueblo hay un remanente, es decir, hay personas que no están actuando mal, pero cuando formas parte de un pueblo, todo afecta a todos. Entonces vemos que Daniel y sus amigos, por ser de la familia de la nobleza, son los primeros que son llevados cautivos a Babilonia y los cogían desde jovencitos para formarlos en sus leyes, en sus costumbres, y tenían una particularidad, que los castraban, con lo cual cortaban toda esperanza y todo sueño de formar una familia. Así que no solamente vemos esto en Daniel y sus amigos, sino que lo vemos en Esther, que ella era hija del exilio, ya llevaban años allí, y es llevada como esclava sexual al harén del rey Asuero, que luego se convirtió en reina, pero en el harén lo que eran esclavas sexuales, concubinas del rey, sin posibilidad de formar una familia igualmente, ¿no? Así que vemos jóvenes, que ya hablaré de esto en la próxima predicación, jóvenes que nos inspiran a nosotros, incluso siendo mayores, a que dentro de las circunstancias que están viviendo, aparentemente sin esperanza y sin posibilidad de formar sus propios proyectos y familias, cómo fueron fieles a Dios y bendijeron a los extranjeros, allí donde estaban, y dieron fruto y fueron de bendición. Así que en estos momentos y durante el exilio hay mucho dolor en el pueblo. Vivían en la vergüenza de haber sido humillados y el dolor de las pérdidas. Nosotros podemos sentirnos identificados con ellos en el sentido de que hemos podido sufrir pérdida de nuestra tierra cuando venís de lejos, pérdida de estatus social, crisis económica, salud, familias rotas. A veces tenemos que vivir las consecuencias de nuestros propios pecados, pero otras veces vivimos las consecuencias de los pecados de otros que han hecho sobre nosotros. O simplemente vienen circunstancias en esta vida que no podemos controlar y podemos estar sintiendo vergüenza o culpa o falta de esperanza. En el Salmo 23 vemos cómo un líder del pueblo de Dios, un líder espiritual, estando en el exilio, tiene una crisis de fe. Él componía canciones de alabanza y de adoración para levantar la fe y el ánimo del pueblo en un Dios poderoso. Pero él está rodeado de todos estos extranjeros. Y mirad lo que dice. Lo voy a ir leyendo yo porque voy a ir saltando los textos.
Dice, pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies se resbalaron y estuve a punto de caer porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. No tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás. Entonces el pueblo se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. ¿Y qué sabe Dios?, preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? ¿Conservé puro mi corazón en vano? ¿Me mantuve en inocencia sin ninguna razón? Creo que muchos de nosotros podemos sentirnos identificados con estas emociones en medio de injusticia o del silencio aparente de Dios. Hay mentiras que se cuelan en nosotros en medio del dolor. Hice las cosas como Dios manda y todo me fue mal. Y la tentación es decir, ahora lo voy a hacer a mi manera. Pero el salmista dice que él no cedió a esta tentación. Y dice, si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor de tu pueblo. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Entonces entré en tu santuario, oh Dios. Hasta que entramos en el santuario de Dios, quiere decir, en ese momento donde tenemos un encuentro con Dios, donde Él nos revela su perspectiva de las cosas, ahí es donde podemos ver con claridad. No tendremos todas las respuestas, pero tendremos la respuesta. Y dice, entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. Entonces me di cuenta de que mi corazón se había llenado de amargura y yo estaba destrozado por dentro. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio. Hasta que Dios cumple su palabra y su promesa de la vuelta del exilio a su tierra, Dios consuela a través de estos encuentros que tenemos con Él. Un encuentro con Dios que cambia toda la perspectiva. No cambian las circunstancias, pero cambia cómo vemos las circunstancias desde la perspectiva de Dios. Y en ese encuentro Dios habla y trae consuelo y esperanza. Pero para eso necesitamos pararnos a escuchar la voz de Dios. Por eso Dios habla, pero nosotros debemos escuchar. Y si queremos escuchar la voz de Dios, tenemos que tener una actitud de escucha. Dios habla cuando acallamos otras voces y esperamos a ver lo que Él tiene que decirnos. Con los años he aprendido que a veces Dios te da una palabra y por años no te da otra. Y tienes que esperar, y la espera es dura, hasta que ves la promesa cumplida. Otras veces te habla poco a poco. ¿Por qué? ¿Por qué hay que esperar tanto para escuchar lo que tiene que decirnos? Porque Él está interesado en que alimentemos una relación con Él día a día. Y en ese proceso, durante ese proceso, Él va tratando con nuestro corazón. Él va tratando con nuestra falla de carácter. En ese tiempo aprendemos a esperar. Y cuando menos te lo esperas, te da otra perla que te ayuda a seguir en el camino del exilio. Hace 21 años nos visitaron en la iglesia unos hermanos del Reino Unido. Y yo solo me acuerdo de una cosa. Fue lo único que me acuerdo, pero es lo que me ha ayudado durante todos estos años a testear mi relación con Dios. Y ellos nos decían que tenían la costumbre de preguntarse uno a otro, ¿qué te está diciendo Dios esta semana? A ver, pensad. ¿Qué te está diciendo Dios esta semana? Aquello me llamó la atención porque podemos leer la palabra, oramos, escuchamos las predicaciones y vamos a trabajar.
o vamos a cualquier otra cosa y se nos olvida lo que hemos escuchado. Pero cuando nosotros intencionalmente cada semana nos preguntamos, ¿qué me está diciendo Dios esta semana? Entonces nos disponemos a escuchar lo que Dios tiene que decirnos. No oír, escuchar, una actitud de escucha activa. Pero qué bueno es también que como compañeros de camino podamos hacernos esa pregunta los unos a otros. ¿Qué te está diciendo Dios esta semana? ¿Qué es una forma de controlarnos? No, ni mucho menos. Es una forma de animarnos a tener esa comunión íntima con el Señor y tener una actitud de escucha activa. Esto nos ayudará a tomar decisiones con sabiduría a la hora de resolver conflictos, a la hora de ordenar nuestras prioridades. Justo antes de volvernos de Barcelona a Córdoba, sabiendo que nos veníamos, pues yo hablaba con mi jefa para ver cómo podíamos seguir trabajando juntas. Pero claro, era complicado en la distancia, ¿no? Todavía no había venido el COVID, así que el teletrabajo no era una cosa que se hablaba normalmente, ¿no? Pero bueno, ella me dijo, como allí tenéis un local, podéis abrir un salón de belleza y tú puedes hacer los servicios que haces aquí igualmente, ¿no? Entonces nosotros, como algunos sabéis, durante 1 mes y medio estuvimos con un matrimonio creyente mayor que nosotros y le contábamos todo el proceso, ¿no? Entonces se lo contamos a ellos y él, con una gracia andaluza, aunque es catalán, pero hijo de andaluces, me dijo, bueno, eso de montar un salón lo tendrá que decir Dios, ¿no? Habrá que preguntarle a él a ver qué dice. Y a mí fue como que me hicieron así, ¿no? Como diciendo, ostras, es verdad. Es verdad, nosotros vamos andando con lo que creemos que tenemos que hacer, pero ¿y qué dice Dios? Entonces aquella pregunta estuvo rondando en mi cabeza todo ese tiempo. Volvimos a Córdoba, empezamos a buscar muebles, nosotros seguíamos con esa idea, pero eso se me quedó dentro. Y le daba vuelta, lloraba, Señor, ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? Y reflexionando en esto, ¿qué quieres tú? Y no había algo que no me dejaba tranquila. Yo sabía que eso iba a suponer estar 8 o 10 horas fuera de mi casa y nuestros hijos me necesitaban. Así que yo le dije a Israel, digo, no tengo tranquilidad con esto. Así que hablé con mi jefa y ella me dijo, bueno, pues vamos a cambiarlo. Ella me quiere mucho y no me quería perder. Pues nada, tú te pones a vender cursos, llevas las redes, atiendes a las alumnas, pero entonces empecé a teletrabajar durante 8 horas. Estaba en la voluntad de Dios. No fue fácil para mí, después de estar fuera de casa tratando con gente, meterme en una habitación 8 horas al día sin relacionarme. Yo pasé el estrés del COVID, lo pasé antes del COVID. Luego todo el mundo lo pasó en el COVID, yo estaba bien, porque ya me había acostumbrado. Pero esa sensación de claustrofobia, pero yo estaba en casa con mi hijo. Ellos me necesitaron y vi el fruto. Cuando ponemos al Señor como lo primero y la familia es uno de nuestros ministerios principales, vemos el fruto. Hay momentos en los que uno no puede y te obliga a la situación, pero cuando tenemos esta actitud de escucha, Dios va guiando en el camino y va cambiando los tiempos. En el versículo 6 de Isaías 40, Dios dice, da voces. Y el profeta le pregunta a Dios, ¿qué tengo que decir a voces? Y Dios le contesta, que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopla en ella. Y luego dice, la hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y a mí me llama la atención cómo Dios le dice, da voces y se queda callado. Bueno, ¿qué tengo que decir? Me dice que dé voces, dime qué digo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se queda Dios callado? ¿Por qué espera a que Él le pregunte qué es lo que tengo que decir? Porque Dios quiere mantener ese diálogo con nosotros en el que la espera es un factor importante para tratar con nuestra impaciencia y con nuestro orgullo. Dios está más interesado en tener una relación de amistad contigo que una religión que venía a cumplir.
venir a la iglesia, yo leo la Biblia, yo oro, pero una relación de amistad es otra cosa. Solamente, dijo Jesús, el que tiene oídos para oír, que oiga. Solamente podrá escuchar y entender aquel que tiene una relación de amistad con Dios. Yazdir, pastor y autor de muchos libros, dice: ¿qué piensas que Jesús prefiere tener? ¿Amigos o siervos? ¿Tú qué preferirías? ¿Quién te trae más gozo? ¿La persona que te atiende o la persona con la que compartes tu corazón? Jesús les dijo a sus discípulos: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero sea llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Dios quiere ser amigo de aquellos con los que puede tener intimidad. ¿Qué es lo que tú quieres? Dios habla, nosotros debemos escuchar. Dios devuelve, nosotros debemos creer. La mayor mentira de Satanás, y que quiere colarnos en los momentos difíciles, es que Dios no es bueno, que ya no nos ama, que se ha olvidado de nosotros. Es la misma mentira que le sugirió a Iván cuando estaba en el Edén. Con que Dios os ha dicho, bueno, quizás lo que tú piensas que te dijo no era de él. Es importante que conozcamos a nuestro Dios, que conozcamos el corazón del Padre para no ser engañados por otras voces. Mirad, nosotros tenemos una gatita y claro, hasta que conoces a los gatos hay comportamientos que te extrañan. Entonces, ella siempre quiere estar con nosotros, ¿no? Los animales siempre quieren la compañía del ser humano. Entonces, cuando estamos todos allí y tú te mueves, la gata es así, se asusta. Y dices, ¿pero por qué se asusta? Si es que estoy aquí, ¿no? Es como evidente, ¿no? Y entonces Marcos nos explicaba que el gato es un animal de presa. Es decir, puede ser cazado por otro animal mayor que él. Por lo tanto, siempre tiene que tener una actitud de alerta. Entonces, no se puede acostumbrar a los ruidos, porque si se acostumbra, la matan, ¿no? Entonces, me recordaba cuando Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nosotros tenemos que estar como el gato, porque en cualquier momento la mentira entra y te la crees. Te la crees porque Satanás no viene con la mentira así a las claras, viene tan disfrazado que si día a día no estamos manteniendo esa relación de amistad con Dios, te la cuela. Y mucho más cuando estamos expuestos a tantas voces y tantos mensajes día a día, pero no estamos igual dispuestos a la palabra de Dios día a día. Y esta mentira la quiero ilustrar con algo que me pasó hace años. Yo sé, ¿por qué hablo yo de mi vida y de mi historia, hermano? Yo hablo porque esa es mi vida con Dios. Es mi fe, es lo que yo he vivido y es lo que he experimentado y es de lo que hablo. Yo no hablo de, sí, lo dice la Biblia, pero yo no lo he experimentado. No, yo lo he experimentado y por eso lo hablo. Porque he visto a ese Dios vivo actuar en mi vida. Entonces me gusta ilustrarlo con cosas que he vivido. Nosotros teníamos un negocio de fotografía, para quien no lo sepa, y el sector de la fotografía sufrió una crisis muy grande cuando hubo el cambio del analógico al digital. Y a eso se unió, tiempo después, que vino la crisis del 2008. ¿Qué ocurre? Que durante un tiempo nosotros vivimos bien, pero no guardamos para el momento de crisis. Cuando llegó la crisis, nos quedamos sin trabajo, no teníamos recursos y entramos en una crisis financiera muy, muy fuerte. La única puerta que vimos que se abrió fue que Israel se fuera a Barcelona a intentar tener allí trabajo. Y mientras yo estaba aquí sola con los niños. Y yo estaba intentando recortar todos los gastos que podía en las compras, así que ya hacía mucho tiempo que había dejado de comprar suavizante. Con el detergente es suficiente, no hace falta suavizante. Eso lo descubrí en ese momento.
Pero yo estaba terminando ya con el detergente y claro, yo tenía muy poco dinero para hacer la compra de la semana. Yo iba con un nudo en el estómago cada vez que iba al supermercado porque tenía que ir sumando y comprar lo esencial. Entonces yo estaba echando el detergente y yo hacía un tiempo había escuchado a alguien acerca de la provisión de Dios muy negativamente. No sé, estaría pasando el hombre por un mal momento. Pero hizo una interpretación, pero a mí aquello me caló. Como que Dios no proveía en mucho más si tú no habías sido fiel, ¿no? Entonces hay muchas personas pasando necesidad porque nosotros, Dios nos va a suplir, ¿no? Entonces en ese momento parece que a mí no me hizo daño, pero en este momento sí. En este momento esa mentira se coló. Y yo estaba echando mi detergente y ya se me estaba acabando. Y me acordé de una historia que me contaron unos hermanos, que no digo su nombre porque, bueno, no le he pedido permiso y no creo que pasara nada, pero ellos me contaron que había una hermana de la iglesia que tuvo un sueño. Ella soñaba que estos hermanos no tenían comida, abrían el frigorífico y solo tenían un trozo de queso. Ella sabe quién es porque está aquí. Entonces se despertó, hizo una compra y se la llevó a los hermanos. Y cuando ella fue a su casa y abrieron el frigorífico, solo tenía un trozo de queso. Entonces yo me estaba acordando en ese momento, yo le dije al Señor, Señor, ¿tú no le dirías a alguien que me hace falta detergente? Claro, parece algo tonto, porque claro, la comida va lo primero, ¿no? Pero mi oración no iba tanto en que me compraran detergente, sino que en Dios restaurara mi fe en su provisión. Entonces al domingo siguiente fui a la iglesia y alguien me dijo, Rosana, ¿tienes una bolsa en la cocina para ti? Digo, ah, sí. Total, que fui. Y abrí la bolsa. ¿Y qué había en la bolsa? Había detergente. Pero no solo había detergente, había suavizante. El Señor conoce hasta los íntimos pensamientos, hasta lo que no le pedimos, Él lo contesta. Tiempo después, no sé cómo fue, no lo sé, no lo recuerdo, estaba hablando con una hermana, probablemente conté este testimonio, y ella me dijo, fui yo. Dice, me desperté una mañana y el Señor me dijo, cómprale a Rosana detergente y suavizante. De esto, la situación no cambió. Pasamos por todo un proceso, como sabéis, pero Dios restauró mi fe en su provisión. Así que aprendí muchas cosas de esto. Aprendí que el Señor siempre escucha y no se olvida de nuestras oraciones. Que el pueblo de Dios es una bendición y es nuestra familia espiritual, que nos necesitamos y nos cuidamos unos a otros. Así que no vengamos, hermanos, no vengamos aquí pensando que puedo recibir, sino ven cada domingo a la iglesia diciendo, ¿qué puedo dar? ¿Qué puedo dar? Si yo no hubiera ido ese domingo, me hubiera perdido la bendición. Otra cosa es que estaba pasando por un proceso en el que Él estaba presente. Y por último, que Dios da el doble de lo que le pedimos. Dios se revela en la Escritura como un Dios generoso que devuelve. Y tiene una particularidad esta generosidad, que cuando Él devuelve lo que ha sido quitado o robado, Él devuelve el doble. Este principio lo vemos reflejado en las leyes éticas que dio Moisés al pueblo de Israel y se llamaba la ley de la restitución. Cuando alguien robaba algo y lo tenía en su poder, tenía que devolver el dueño al doble. Y si lo había vendido y había tenido ganancia el ladrón, tenía que sumar a esa cantidad 4 o 5 veces más. Por eso Zaqueo, recordamos, cuando tiene un encuentro con Jesús, es que Jesús no le tiene que decir nada. Dice, daré la mitad de mis bienes a los pobres y daré el 4 veces más si en algo he defraudado. Gracias. Precisamente porque Él sabía,
Se había criado en el pueblo de Dios. Fijaos cómo conocía la ley de Dios. Y en un momento Dios despierta su palabra en aquellos que están fuera. Jesús dijo: el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Y vaya si destruye. Pero Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vida y vida en abundancia. ¿Cómo es la vida que da Jesús? No es una vida cualquiera. Es una vida abundante, porque Dios no es un Dios escaso, que se conforma con darnos algo de su amor. No, Él se dio a sí mismo y de esta forma dio testimonio de que realmente Él nos amaba. No sé si tú has conocido esta clase de amor, pero hoy te quiero invitar a experimentar, a creer en ese amor de Dios, que dio a su Hijo a lo que más amaba para morir en la cruz y para devolvernos esa relación íntima, esa amistad con Dios, que te sana, que te libera, que te da perdón, que te quita la culpa y que te quita la vergüenza. Y ya no tendrás que ir más con la cabeza agachada porque Dios te la levanta. Así que en esta clase de relación con Dios, Él levanta nuestra esperanza y nuestra fe. En Isaías 61:7, un poquito más adelante, Dios le dice al pueblo: en lugar de vuestra doble vergüenza y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en su tierra poseerán doble porción y tendrán perpetuo gozo. Ahora el pueblo, una vez que vuelve, Dios le tiene que volver a repetir lo mismo, porque aunque Dios esté contigo, aunque Dios te dé las promesas, aunque tú estás experimentando las promesas, van a seguir viniendo dificultades y el enemigo va a querer seguir trayendo mentiras. Así que Zacarías, el profeta Zacarías, que esto ya estamos hablando de cuando ya el pueblo volvió, Dios le vuelve a recordar: hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Y en la Escritura vemos cómo Job perdió todos sus hijos, sus posesiones y su salud. ¿Y qué le devolvió Dios? ¿Alguien se acuerda? El doble. Ruth perdió su familia, sus posesiones, y Dios restauró su familia, su descendencia y sus posesiones. Una y otra vez vemos cómo Dios es un Dios que multiplica. Él no se conforma con darte algo, sino que Él multiplica sus bendiciones ahí donde no hay nada. Dios tiene un plan, siempre tiene un propósito para nosotros. Cuando ese plan no se cumple, vale, Dios dice: vale, el plan A no se ha cumplido, pero yo voy a por el plan B. Y ese plan B no es escaso, sino que Dios nos vuelve a sorprender. Dios habla, nosotros debemos escuchar. Dios devuelve, nosotros debemos creer. Le voy a pedir al grupo de la alabanza que suba. Esta es la conclusión. Dice en el versículo 8 de Isaías 40: la hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Mira, estas palabras están desde el principio hasta el final de la Biblia, dichas de una o de otra manera. Se vuelve a repetir, las dijo Moisés, las dijo David, lo dijeron los salmistas, lo dice Isaías, lo dijo Jesús, lo dijo Juan. O sea que es un mensaje que Dios quiere que nos quede muy claro, que la palabra de Dios permanece para siempre. Nosotros estamos acostumbrados a que ahora nos dicen sí y luego nos dicen no. Incluso nosotros mismos cambiamos. Dije sí, pero me he arrepentido. No. Entonces nosotros ponemos esa misma idea en Dios y pensamos que Dios es igual que nosotros, pero la Biblia nos recuerda una y otra vez que Dios es un Dios que no miente y cuando Él dice su palabra, la cumple. Jesús nos desafía
en una de las parábolas, en Lucas 18, dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderle? Os digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Y a mí esas palabras me retumbaban, hermano. ¿Cómo está nuestra fe? Cuando hablamos de fe no hablamos de una actitud positiva o de una fe que en sí misma ya tiene poder. No, la fe tiene sentido porque está depositada en alguien, en nuestro Dios que no miente. Y su palabra tiene poder de dar vida ahí donde hay muerte. Cuando Dios quiera manifestarse contestando nuestras oraciones, ¿encontrará fe en nosotros o habremos tirado la toalla? Hay una hermana que me decía hace muchos años, no sé si lo recordará, ella está aquí, pero ella lloraba por su hijo, lloraba. Y yo le decía, tienes la palabra de Dios, cree, porque Dios lo hará. Y Dios lo hizo. Y Dios lo hizo. Y lo volverá a hacer. Lo volverá a hacer. Así que te dejo con estas 3 preguntas. Si puedes sacar tu móvil. 3 preguntas que he ido diciendo en el mensaje para que las reflexionéis durante esta semana. 1. ¿Qué te está diciendo Dios esta semana? 2. ¿Quieres ser amigo o amiga de Dios y tener una actitud de escucha? 3. Cuando Dios quiera manifestarse contestando nuestras oraciones, ¿encontrará fe en nosotros? Que Él pueda encontrarnos diciendo, no sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás. Amén.